Y entonces, ¿hay una política de Estado clara antidelito, anticrimen? No la hay, no la han trabajado. En todo caso, no la sabemos. Y con los cambios constantes que están habiendo, pues es difícil que eso se pueda dar. Está César Ortiz con nosotros, que es presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, aquí con nosotros. A ver, al 90% llega la percepción de inseguridad en el Perú, no solamente aquí en Lima, sino en todo el país. Hola César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jesús, buenos días, un saludo para todos los televidentes y oyentes. Bueno, ¿cómo tomas estos temas que estaba comentando yo al inicio sobre la inseguridad, que todavía está latente, ¿no? Bueno, la inseguridad ha avanzado mucho. Este gobierno, pues lamentablemente no ha hecho nada, hay que decirlo. Ya nos vamos a ir, si cambian a Willy Huerta, que es lo más seguro, al octavo ministro del Interior, 5 comandantes generales, felizmente que ya salió la ley que no lo pueden mover los 2 años. Han salido Exitosa. 68 altos funcionarios, entre ellos el presidente Limpe. No tiene interés este gobierno, en mi opinión, pues de manejar el tema, ¿no? Además, y hay que decirlo, tenemos una policía que está politizada, una policía que está, pues, los generales no pueden trabajar bien por todo este problema político que ha habido, ¿no? Han estado coaccionados. Ahora esperemos, pues, que con este comandante general que se va a quedar 2 años ya por ley, las cosas cambien, ¿no? Sí, bueno, ayer se publicó la ley, por cierto, y se publicó por insistencia a través del Congreso de la República, esto que en cierta manera va a generar cierta estabilidad, no, y con los próximos gobiernos también. El tema este del comandante general se mantenga por 2 años en su puesto, ¿no? No tendría por qué haber un maniqueo ahí por parte de quienes toman decisiones. Estaba revisando, en el caso de Lima Metropolitano, una encuesta ayer de Datum sobre los principales problemas de la ciudad, ¿no? A propósito de que estamos en elecciones regionales y municipales. Y le decían a la gente cuáles son los principales problemas que se tienen que resolver con urgencia, ¿no? Y la gente decía, 86%, ¿ah? De un número importante de encuestados, decía inseguridad ciudadana, que es la delincuencia y los robos. El 39% decía el desorden del tránsito vehicular, el 23% la falta de limpieza y ornato en la ciudad, el 15% la corrupción dentro de los municipios, el 14% la venta ambulatoria de las calles, el 12% la falta de servicios de agua y desagüe, el 9% reparar los baches de la ciudad, el 7% no hay, falta de mantenimiento de parques y áreas verdes, 6% mal estado de las veredas, 5% falta de empleo, 4% falta de centro de salud. No, uno pensaría que el mayor problema para que sea atendido con urgencia es, por ejemplo, el tema económico, la falta de trabajo, la inflación que se está produciendo, ¿no? Y el alza de los precios. Sin embargo, aquí está el tema de la inseguridad más latente que nunca. Estoy hablando de Lima, pero imagino yo que la percepción a nivel nacional es la misma. No, en Lima es mucho más siempre por la cantidad de Exitosa. habitantes que hay, ¿no? La densidad demográfica. Pero yo te digo una cosa, ¿de qué te sirve un parque bonito, que estén bien las pistas cuando en los semáforos te rompen la luna y te roban, el parque te asaltan? Hoy día el riesgo del ciudadano en muchas modalidades delictivas es el 300%, por ejemplo, celulares, los robos celulares, ¿no? Esto ya es una cosa de todos los días. Opsitel da una cifra de 3.000 y pico de celulares diarios a nivel nacional. Entonces, y estoy escuchando a los candidatos. Yo soy consultor de un partido político que está en contienda, y nosotros hemos sido claros en señalarle a la candidata, que es la única mujer que está compitiendo, que hay que empezar por el recurso humano, ¿no? Y el recurso humano de los serenos, ahora que tienen la ley 31.297, que hay que chequear bien ese reglamento, ¿no? Pero el recurso humano tiene que ser el apropiado, el adecuado, cosa que no ha sido en los últimos años, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En nuestra opinión, hay que darle 3 pruebas poligráficas, perdón, 3 pruebas: la poligráfica, la toxicológica y la psiquiátrica, porque han tenido muchos problemas de abuso de autoridad con los ambulantes, agresivos, muchos heridos han habido. Entonces, hay que tener por lo menos este recurso humano bien chequeado, ¿no? Y los serenazgos, en nuestra opinión, tienen que tener también 3 grupos, ¿no? El grupo preventivo, que va orientador, que va a ir a las cuadras, a ver las casas, los edificios y decirles qué carencias tienen. El que va a trabajar con la policía, otro grupo que va a ir con armas no letales, ahora que la ley ha salido y se tiene que regular en ese aspecto, armas no letales, no armas de fuego, como un candidato lo está proponiendo. Eso no puede ser, en mi opinión. Y el otro grupo tiene que ser, pues, el grupo de inteligencia, ¿no? Y para eso la gente no está denunciando porque tiene miedo, y tiene razón. Entonces proponemos unos buzones de denuncia anónima estratégicamente ubicados en los distritos para que la gente denuncie y un grupo de serenos esté analizando
A ver, conjuntamente con la policía este tema. claro, ok, entiendo tu posición, pero vayamos al tema mayor, ¿no es cierto? Que es eh, la decisión política, que creo yo es importante. El alcalde sí tiene este cuerpo de serenazgo, de apoyo a la Policía Nacional, pero habría que decirle también a la población que el tema de la seguridad no parte, obviamente, o no es finalmente un tema que lo llegue a resolver el alcalde de Lima o el alcalde distrital. Ese es un tema que tiene que atenderlo directamente el Ejecutivo, porque finalmente ellos son los que manejan a la policía y manejan los presupuestos que se necesitan para atender esta necesidad. El tema es que yo sigo sin tener claro cuáles son los objetivos y los planes que se están dando en este momento para atacar al crimen organizado, ¿no es cierto?, para identificarlos, para mostrarlos, para acercarlos. Sigo viendo, ¿no es cierto?, esta relación o esta sociedad entre el crimen local y el crimen internacional, extranjero, que se está haciendo cada vez más grande y podría ser hasta inmanejable, ¿no? Esto es la razón. Los alcaldes no tienen ni siquiera un 10% digamos, del manejo del problema de la inseguridad ciudadana. Es el gobierno central. Pero, vuelvo a repetir, el gobierno central lo que nos ha demostrado hasta ahora es incapacidad en la problemática. Y entonces, ¿hay una política de Estado clara antidelito, anticrimen? No la hay. No la han trabajado. En todo caso, no la sabemos. Y con los cambios constantes que están habiendo, pues es difícil que eso se pueda dar. Además, ya la gente está harta y cansada de esto, ¿no? No es que, Álvaro, tú pierdas tu reloj, tu billetera, tu celular. No es solamente eso. Están matando a la gente, están matando a adolescentes, a jóvenes por robarles un celular. Mira tú la semana pasada en Sudán, esta chica de 17 años que fue muerta por un celular. Y son varios casos de esto, ¿no? Entonces lo que se necesita es una política clara del Estado comprometida al 100% con la policía, que son los actores principales, son los profesionales de la seguridad, son la gente que está entrenada, capacitada para poder enfrentar, para poder, digamos, hacer toda una estrategia, planes para un delito que se ha ido de las manos pues, en este último año, ¿no? Uh-huh. Mira, yo estaba viendo hace algunas semanas aquí en un programa especial que hicimos con nuestros amigos de Trujillo, periodistas nuestros, qué es lo que estaba pasando en la ciudad, y no solamente hablaban del crimen menudo, no robos, asalto y extorsión, sino también hablaba de crimen organizado, por ejemplo, en determinados sectores que están ahí enquistados, por ejemplo, el tema de la minería, ¿no?, donde hacían uso incluso de armas largas, donde se contrataban sicarios. O sea, a ese nivel estamos, ¿no? Y la policía no podía controlarlos porque no estaban en la misma capacidad operativa que ¿no? Estaban por debajo de los delincuentes. Bueno, en la libertad, este año, en lo que va el año, son 184 muertos ya que van, ¿no? Por eso que han declarado una emergencia, pero como tú bien decías, ¿para qué sirve el estado de emergencia? Para mí son fines políticos, simplemente, porque ese estado de emergencia no se ve realmente que pueda actuar como lo están proponiendo, además que no van a poder actuar. Las Fuerzas Armadas no están en capacidad, no están preparadas para enfrentar el delito urbano. Además no tienen el armamento para hacerlo. Por eso que en todo este tiempo de los estados de emergencia no ha habido ni un solo muerto de parte de los soldados ante los raqueteros, los marcas, los asaltadores. No, ellos no van, y no lo van a hacer tampoco, ¿eh? Eso que quede claro, la población a veces esperanza en que las Fuerzas Armadas van a enfrentar ese delito urbano, cosa que no puede ser. Uh-huh. Bueno, nos acaba de llegar una nueva encuesta, esta es de CPI, ¿no?, respecto a las elecciones municipales. Bueno, hay dos candidatos que están básicamente ahí con un empate técnico si mañana fueran las elecciones. De esto vamos a hablar más adelante, pero sigue siendo aquí, según esta encuesta, uno de los principales problemas, el tema de la inseguridad ciudadana. O sea, está marcado esto para la ciudadanía. Entonces, hay estados de emergencia que se mantienen, son constantes. O sea, ¿esto de qué sirve realmente? O sea, se ha perdido incluso el ánimo por esta figura, ¿no?, que tendría otra connotación en situaciones completamente distintas. Es político, hay que decir las cosas como son. Es un tema político que tienen bajo la manga. En caso comience la ciudadanía a despertar y a protestar, van a usar, ahí sí van a usar esa salida de las Fuerzas Armadas a las calles. Pero mira, en el Callao, por ejemplo, con el gobierno Humala, en su último año, que declaró el estado de emergencia, no intervinieron las Fuerzas Armadas.
solamente fue la policía. Nos olvidamos rápido de eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque Humala era un militar que sabía perfectamente que no se podía usar las Fuerzas Armadas para enfrentar a ese delito urbano en el Callao. Y lo prorrogaron varias veces, incluso hasta el gobierno de PPK, que él ya levantó el estado de emergencia porque no tenía ninguna lógica. Mira, por ejemplo, acá tengo algunas cifras para que el público también se sienta impactado respecto a lo que significa la delincuencia, ¿no? La percepción de inseguridad en el Perú supera el 90%, es decir, 9 de cada 10 ciudadanos piensan que podrían ser las próximas víctimas de la delincuencia, según datos, ¿no? Creo que son tuyos de APROCET. El 60% de la delincuencia está conformada por personas de 15 y 29 años. Son bastante jóvenes, ¿no? O sea, cada vez los delincuentes son más jóvenes. Y eso es por falta de oportunidades. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes? Sí, bueno, es que ahí son varios factores, es multifactorial el problema, ¿no? Pero acá ha habido, sin duda, una falta de crianza adecuada en la pandemia. Lo que se vio incluso es que muchos padres de familia eran permisibles a que los hijos dentro del hogar, por ejemplo, fumaran marihuana, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué dice Cedro respecto a eso? Ha habido en pandemia un 15% más de consumo de drogas en la juventud. Y este es un tema muy peligroso, ¿no? Sin embargo, es un tema que los padres de familia, por vergüenza social, no quieren tocarlo, ¿no? Nadie dice que tiene ese problema, pero la desigualdad social, la marginación, familias disfuncionales, consumo de alcohol y drogas, promiscuidad, en fin, corrupción. La corrupción tiene mucho que ver, el ejemplo arrastra. ¿Cómo crees que se siente un adolescente, un joven que está viendo un gobierno pues, que con 6 acusaciones de corrupción y todo lo que se está viendo? Eso también afecta, ¿no? Definitivamente. Sí, claro, porque pasa una cosa, y esto no sé si solamente pasa en el Perú, y no sé si tú lo has podido percibir. Yo siento que se está perdiendo a nivel mundial, pero sobre todo al menos en esta parte del continente, el principio de autoridad. Creo cada vez más que la gente no respeta a sus autoridades. A mí, por lo general, y lo pienso, por ejemplo, siento que la Policía Nacional ya no es tan valorada como antes, ¿no? Y que en cierta manera las Fuerzas Armadas también están perdiendo ese nivel de credibilidad. Es mi forma de verlo. No sé si tú también tengas esa idea, porque sin principio de autoridad es poco o nada lo que puedas hacer dentro de una sociedad que se necesita cumplir reglas, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que estamos viviendo una anomia social, un irrespeto a normas, leyes. La gente tiene violencia, está mucho más violencia, una violencia no solamente ya delictiva, política también, y eso lo estamos viendo, ¿no? Entonces, en Lima ahorita está, pues, digamos, soportando, ¿no? Frecuencia y número delictivo y de violencia que nunca se ha dado. Yo tengo 65 años de edad, más de 40 en temas de seguridad ciudadana, y la verdad que nunca he visto las cifras que estamos viviendo hoy día. Nunca he visto, hoy día la gente se pelea entre taxistas, en los ómnibus, te cierran el carro. Y claro, la ciencia que dice por el tema de la pandemia, que había un efecto en algunas personas que la violencia les ha aumentado, un problema ya de, digamos, psiquiátrico, psicológico, se ha afectado la mente de mucha gente, ¿no? Eso lo dice la misma Organización Mundial de la Salud. Entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado también. O sea, estamos sumando al problema que ya teníamos inmanejable de la seguridad del año pasado y este año a lo que están diciendo, y es verdad, pues eso está ocurriendo. Bien, ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál podría ser la solución? Que, claro, uno la esboza constantemente y siempre cuando se hacen este tipo de entrevistas se pregunta sobre esto, pero habría en todo caso que tener al menos un punto de partida, ¿no? Yo también veo, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional, que tiene estos problemas de institucionalidad y de falta de capacidad operativa. Habría que recordarle al público cuántos policías hay para que nos defiendan, por ejemplo, a nivel distrital. Muy pocos en realidad, no hay muchos policías. No sé si llegan a más de 200.000, no lo recuerdo en este momento, o si llegan al 500.000. No creo que sea así. Pero tampoco es que haya el objetivo, por ejemplo, de tener un mejor nivel de administración del recurso humano en la Policía Nacional, hacer que la policía en realidad sí haga su trabajo, ¿no? Bueno, hay una carencia en la policía de policías, digamos, ¿no? El promedio, según la ONU, de la policía debería haber un policía por cada 250 ciudadanos. Y eso no se cumple, pues, no se cumple. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho, en promedio, tiene
un policía por 1.300 Exitosa. ciudadanos. Entonces hay falta de recursos humanos, pero también hay falta, la policía no tiene los patrulleros en cantidad suficiente para cubrir la Gran Lima, ¿no? Y imagínate, en provincias están todavía más. Y eso ha sido porque ha habido compras, la piedra angular de todo es la corrupción. Han habido malas compras de unidades móviles y eso, ese problema, pues lamentablemente está en todos lados. Todas las instituciones ahora están metidas en corrupción. Y por eso te digo, este es un tema, la corrupción ya prácticamente ha envuelto al país, ¿no? Ahora, la mala gestión de este gobierno ha terminado de complicar todas las cosas, ¿no? No es fácil salir. A corto plazo yo te puedo garantizar que no vamos a salir fácilmente de esta delincuencia que nos está acosando todos los días, ¿no? Y no solamente hablamos de la delincuencia propia, que ya teníamos ante pandemia, cuando han venido, pues hay que decirlo, esto no es xenofobia, cuando han venido los venezolanos que entraron en 1.400.000, 300.000, lo que se quiera, ha habido un 2% ahí que se calculaba que eran delincuentes, y hablamos de 30.000 delincuentes, y ahora de cada 10 incidentes de delito que se da en la ciudad de Lima, 6 están involucrados extranjeros. Sí, 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 eso es lo que estoy viendo aquí, dice aquí. El 60% de la delincuencia está conformada por personas de entre 15 y 29 años, mientras que hoy tenemos una delincuencia extranjera, básicamente venezolana, que está involucrada en el 55% de los diversos delitos que se cometen en Lima Metropolitana, el 55% de delitos, ¿no? A eso no solamente es extorsión, sicariato, sino también prostitución. Bueno, la prostitución no es un delito, pero lo que está en el contexto sí es, o sea, de por sí lo que se tiene que combatir, ¿no? Que es el proxenetismo. El, pro- el proxenetismo, exactamente. Pero no solamente eso, Álvaro. Acá lo que hay y lo que está viendo es que quieren tomar los distritos, la delincuencia, para manejar la venta de drogas, la extorsión, los delitos. Hoy día la extorsión, por ejemplo, es un delito que se ha multiplicado y la Exitosa. gente está pagando por miedo. ¿Qué está haciendo estos delincuentes? Se han dado cuenta que poquito de muchos es más plata que mucho de uno. Entonces están extorsionando a las bodeguitas, a la ferretería, a las peluquerías, y a los mototaxis. Y eso ya no se puede permitir, ¿no? Es increíble cómo manejan, cómo están tomando los distritos bajo esas modalidades delictivas, ¿no? Y han habido muchos muertos también. En el tema de la prostitución, por ejemplo, han muerto varias personas involucradas en esto porque no pagaban los cupos. Sí, yo también decía eso, y es una constante. El tema, por ejemplo, de la extorsión, que eso debería tener otro tipo de actuar, de accionar. No sé cómo están las leyes respecto al tema de la extorsión, pero eso ya por sí, para mí, particularmente, es terrorismo urbano, ¿no? Debería ser llamado así y debería ser sancionado de esa manera también. Pero nadie tampoco es que se ponga a mirar esta situación. En el Congreso les importa un pepino, básicamente, el tema de la inseguridad y de los casos de extorsión que se están presentando. Están extorsionando a medio mundo. Están extorsionando a la peluquera, al señor del kiosco, a la señora de la tienda. O sea, nadie puede abrir o ahora emprender porque automáticamente tienes que cuidarte, ¿no? Y cuidar a tu familia porque te salta un delincuente a pedirte plata. En efecto, o sea, la población lo que tiene que entender es que la respuesta del Estado no solamente es la policía se le carga todo, 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 o sea, la culpa era, no, no es así. La policía, con mucho esfuerzo, porque hay, la gran mayoría de policías son honestos, porque imagínate que fueran corruptos y ya, pues este país apaga la luz y nos vamos, ¿no? No, hay una policía honesta que no tiene el apoyo al más alto nivel político, no lo tiene, todo lo contrario, lo paran chancando cuando puede. El Premier, ¿cuántas veces pues se ha ido contra la policía públicamente? Que los ronderos, por ejemplo, su primera idea, no su gran idea de poner los ronderos Exitosa. cuando tenemos una policía que tiene que ser pues repotenciada y no lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, la policía es el primer eslabón. Viene la fiscalía, ¿no es cierto? Viene el Poder Judicial, viene el sistema penitenciario. Entonces, si tú lo ves holísticamente, ese problema te das cuenta que es grave. ¿Por qué? La policía está capturando, pero con muchos esfuerzos para que la fiscalía en un gran porcentaje libere rápidamente a esos delincuentes. Y si no es el fiscal, es el juez. ¿Y dónde van, por último, si son condenados? Si son condenados, que son muy pocos, ¿no? Van a un sistema penitenciario colapsado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien ha visto esto a ese nivel, de esa manera? Claro, ese también es otro círculo vicioso que tampoco podemos superar. El hecho de que la policía en efecto hace su trabajo, detiene al delincuente, ¿no? Que está buscado, requisitoriado, con una serie de delitos cometidos, pero cuando van al
Poder Judicial, al Ministerio Público, pues son liberados, ¿no? Entonces ahí hay un contrasentido, cuando tendría que haber un mayor propósito a nivel de coordinación de las autoridades. Yo no sé en qué ha quedado este Consejo Nacional de Seguridad, que tampoco es que esté muy presente, ¿no? El CONACEP nunca funcionó y es increíble, ¿no? Porque el CONACEP lo trabajamos nosotros, un grupo, esa fue una idea personal mía en el año 2000. Trabajamos 8 meses ad honor en el Congreso de la República, en la Comisión de Defensa, Orden Interna e Inteligencia, que la presidía Marciano Rengifo, un general del Ejército. Una vez que acabamos el trabajo, se lo pasamos y estaba Toledo de presidente, y de las 10 propuestas, 7 fueron promulgadas, entre ellas el CONACEP. Pero me cambiaron todo el libreto, porque el CONACEP iba a ser una entidad que iba a estar a la par del Ministerio Interior como un control ciudadano. Pero no les gustó eso y bueno, hicieron un Frankenstein y nunca funcionó. Sí, bueno, tampoco es que se haya convocado, no hay mucho interés tampoco en hacerlo de manera inmediata. Es que este problema de la inseguridad debería ser, pues, un objetivo de gobierno, ¿no? Más que eso, en realidad, un objetivo de Estado, o sea, que trasciendan los gobiernos. La estrategia tendría que mantenerse, no tendríamos que tener tanto manoseo dentro de la Policía Nacional, que como vemos pues, está bastante presente, ¿no? Vamos a ver cómo cambian los tiempos en realidad y si esto se puede corregir. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy amable y vamos a ver qué es lo que pueda pasar, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, de los delincuentes, cómo entran a robar sin mayor problema, cómo te arranchan celulares. Por cierto, si hay algo que estaba escuchando también de los candidatos, ¿no? De diferentes distritos y a la alcaldía de Lima, es esto de, por ejemplo, cerrar algunos lugares de venta de cosas robadas, ¿no? Esto tampoco cambia, pues, porque, claro, hay centros comerciales, por ejemplo, donde uno sabe perfectamente que venden cosas robadas y uno asiste también. No colaboramos, o sea, es un todo, ¿no? Como ciudadanos tampoco es que estamos ahí nosotros colaborando. En realidad colaboramos, pero colaboramos con la delincuencia. Somos parte de la cadena delictiva cuando vamos a comprar pues, a esos sitios que sabemos que no son legales, son irregulares, y vamos y los compramos, ¿no? Pero acá finalmente quiero decirle a todo el público Exitosa, lamentablemente esto no va a mejorar. Hoy día todos tenemos que asumir una cultura de seguridad preventiva como norma de vida en todos los ámbitos, conversar en familia, ser solidarios en las cuadras y no enfrentar este delito con arma de fuego porque lo que vamos a perder es la vida. Mira, acá esta encuesta de CPI que acaba de salir hay una pregunta interesante. ¿Diría usted que los cambios en la policía los ha hecho el presidente con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la PNP en la lucha contra la inseguridad ciudadana o que los ha hecho para sentirse protegido de las acusaciones del Ministerio Público por actos de corrupción en su gobierno? El 62.8% opina que hizo los cambios para sentirse protegido de las acusaciones del Ministerio Público por actos de corrupción de su gobierno. El 24.7% hizo los cambios con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional en la lucha contra la inseguridad y el 12.5% no precisa. Bueno, hay una percepción bastante alta respecto a que hay un manejo, ¿no es cierto?, de la institución policial para fines propios. A ver, que quede claro, a este gobierno no le interesa la seguridad de los peruanos, que quede muy claro esto. Está demostrado en este año, un mes o casi 2 meses que va a tener, no ha hecho absolutamente nada, una acción de Estado que pueda decir, yo he hecho esto para mejorar la seguridad ciudadana. Así que a cuidarnos nosotros. Bien. Muchas gracias, César. Un fuerte abrazo. Estuvo con nosotros César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú, dando un balance exacto de cómo están las cosas en estos momentos aquí, no solamente en Lima Metropolitana, sino en todo el país. ¿Qué es lo que falta? Decisión.